también de YouTube. Y para esta mañana tenemos a nuestra hermana Sonia con la enseñanza de los primeros, pues, 12 años de nuestro Señor Jesús, ¿verdad, Sonia? Que el Señor la bendiga mucho, la use y que podamos aprender de ese tiempo especial de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo es tuyo, Sonia. Gracias, Almi. Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Qué gusto en esta mañana estar juntas y disfrutar de un tiempo de aprendizaje de la mano del Señor. Todas estamos aprendiendo, mis amadas. Es un privilegio podernos sentar a los pies del Maestro, esperando que su Espíritu abra nuestro entendimiento, ministre nuestro corazón y nos llene de su palabra. Así que no sé cómo está usted, no sé cómo pasó su semana, pero lo que sí sé es que este es un espacio especial, este es un espacio dedicado para un momento de reflexión en la escritura. Y el pasaje de hoy es uno de los pasajes, perdón, bastante conocidos. Es muy sencillo, pero no simple. Es profundo. Tiene tremendas lecciones que yo pensaba que ya las había aprendido, que ya la conocía, cuánto tiempo de enseñar en escuela dominical a los niños este evento, pero fíjense que descubrí muchas cosas maravillosas que llenaron mi corazón y en este momento pues las vamos a compartir. Permítanme compartir la pantalla y déjenme abrirla. Ahí estamos. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda de esta historia? ¿Quién se acuerda de la visita de Jesús a Jerusalén a sus 12 años? Una historia muy conocida, muy repetida, y gracias a Dios por ello, por la repetición. Ahí estamos aprendiendo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos aprendido para llevar el hilo lo más cerca posible, para llevar el hilo de la historia de todas las lecciones que nos han venido enseñando las otras maestras. Así que primero vamos a ver el anuncio del Señor Jesús. Abran sus micrófonos, 15 segunditos. Cuénteme alguien que se recuerda de esta lección que tuvimos hace unas semanas atrás. El anuncio del Señor Jesús. Brevemente, alguien que me comparta. A ver, valientes. Bueno, es un anuncio excepcional, único, ¿verdad? Que no sé, porque fue anunciado por un ángel y Perfecto. el Señor se manifestó, ¿verdad? A decir la noticia a María de que ella iba a ser la madre de Jesús, de cumplimiento del Mesías, el nacimiento del Mesías. ¿En qué evangelio específicamente estudiamos esta lección? ¿En cuál de los 4 evangelios estudiamos esta lección específicamente? Lucas. En Lucas capítulo 1. Gracias, Chelita. Vimos ese maravilloso anunciamiento, vimos lo espectacular, lo maravilloso que fue. También vimos que hubo una visita, la visita de María a su prima Elizabeth. Recordamos ese encuentro tan especial entre dos mujeres tremendamente bendecidas y que hasta en el vientre de Elizabeth salta de alegría y de gozo Juan y perdonen. También vimos el nacimiento de Juan el Bautista o Juan el Bautizador, ¿verdad? Siempre en el Evangelio de Lucas. Vimos cómo ese evento milagroso también donde el Señor prepara a su siervo, prepara a su mensajero delante de él, quién era, qué relación sanguínea tenía con el Señor Jesús. Vimos también cumplimiento de profecía. Vimos también el glorioso nacimiento del Señor Jesús, en quien se cumple
tantas profecías desde el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. Sé que son más de 300 profecías que se cumplieron en él a la perfección. Vimos ese momento también del anuncio de los ángeles y los pastores. Disculpen, por favor, por lo de mi garganta. Todavía continúo con un poco de molestias en la garganta. Espero no les estorbe, no sirva de estorbo mi ronquera. Pues vimos el anuncio de los ángeles y los pastores, ¿verdad? Vimos que ellos llegaron al lugar donde había sido propiamente el nacimiento del Señor, avisado por los ángeles, y eso maravilloso en el cielo que se desplegó y fueron testigos de este nacimiento maravilloso. Luego vimos también la presentación de Jesús en el templo. Como llegan a los 8 días, lo presentan cumpliendo con todas las regulaciones de la ley, cumpliendo con todo lo prescrito, y lo hicieron al pie de la letra, tanto José como María. Y vimos también ese encuentro de Zacarías y vimos de aquella mujer viuda que vivía en el templo y que servía al Señor, que también fue bendecida con ver al Señor Jesús ya nacido, esa promesa cumplida. Ahora nos toca ver, damos un saltito de años y vamos a ver qué pasó con el Señor Jesús en un día de fiesta, en un día especial. Vamos a tener como introducción este pasaje. No lo vamos a analizar, pero es necesario que lo tengamos como preludio a nuestra lección. El regreso a Nazaret. Abran todas sus Biblias, por favor, porque ahí vamos a estar y hoy me van a ayudar con unos 3 versículos que me van a estar ayudando a encontrar más adelante. Vamos a ver Lucas capítulo 2, verso 39 a 40. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos a un precioso ser humano, vemos a Jesús creciendo, fortaleciéndose, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué importancia tiene la infancia de un ser humano, hermanas? Eso solo para dejarlo ahí en la mente, no solo como madres, como abuelas, el tomarle, el ver el tesoro que después se ha puesto en nuestras manos en la crianza de un niño. Eso podemos sacarlo como una pequeña aplicación, ¿verdad? De este versículo. Ahora, vamos por favor a nuestro pasaje central de esta mañana, que es el niño Jesús en el templo. Lucas capítulo 2, vamos al versículo 41 y vamos a leer todas juntas, por favor, del 41 al 50. Dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que los padres se dieran cuenta. Gracias. Sin que los padres se dieran, perdón, es que no miro, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando en que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron
Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es uno de los textos magníficos que nos ayuda a ver una tremenda riqueza. Y vamos a ver, por favor, así, brevemente, veamos en el versículo número 1. Preguntémosle al texto. Preguntemos si vamos de la mano todos. A ver, en el versículo 1, ¿quiénes iban? ¿Quiénes son los personajes de nuestra historia de esta mañana? A ver, ¿quién puede colaborar? ¿Quiénes? Los padres de Jesús eran parte. Ok, van los padres a Jesús. Muy bien. ¿Quiénes eran? Entonces, los personajes centrales de nuestra historia es Jesús y sus papás. Ujú, En este versículo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ujú, ¿Cuándo suceden estas cosas? ujú. ¿En qué tiempo de la vida de Jesús? ¿Cuántos años tenía el Señor en este momento? En su adolescencia, a unos 12 años. 12 años, cabal. 12 años tenía. ¿A dónde iban? Al templo. Iban a Jerusalén. Iban a celebrar ¿qué? La paz. Las fiestas. Las fiestas de la Pascua. Hermanas, iban con un propósito. Todos los años, Ella está conectada. todo judío de todo lugar celebraban la fiesta de la Pascua y todos bajaban a Jerusalén o subían, que Jerusalén queda en una montaña, en una ciudad alta, en territorio, pero depende del lugar de donde la gente viaja, se concentraban allí para celebrar la Pascua. Era una ordenanza, era parte el corazón de las tradiciones, ¿verdad? El Señor había establecido esta fiesta y todos bajaban al mismo tiempo para celebrar estos días. Y vamos a ver qué fiesta era. Por favor, ayúdenme a buscar unos pasajes bíblicos. Vamos, por favor, a Éxodo. Éxodo, capítulo 23, verso 15. Alguien que lo encuentre, por favor, que me ayude a leerlo. Y Deuteronomio 16. Éxodo 23, 15. 15. Dice así: la fiesta de los panes sin levadura, la celebración en el mes de Aviv, que es la fecha establecida, fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto, de acuerdo con mis instrucciones. 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Gracias. Y en Deuteronomio 16, del 1 al 8, miren lo que dice. Ya vimos qué fiesta era. Era un recordatorio. Recordemos de dónde salieron, quién los sacó, por qué el Señor los sacó de ahí, cómo los sacó de ahí. Y el Señor lo establece como un mandato. Miren, en Deuteronomio 16 dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella y pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto
y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificaréis la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y la comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Esa es la fiesta. Esa es la fiesta. Ya vimos quiénes, cuándo, quiénes era la familia de Jesús. Cuando en el tiempo de celebración de una fiesta solemne en el mes de Aviv, ¿a dónde iban? Iban a Jerusalén. ¿A qué iban? A celebrar la fiesta a Jehová, la fiesta de la Pascua. Esta fiesta era tremendamente importante en la vida del pueblo de Israel porque marcaba tiempo de redención, tiempo de compra. El Señor rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a libertad, a una tierra específica, a hacer comunión, a ser su Dios y que ellos aprendieran a adorar a su Dios. Entonces ya la identificamos. Vamos, por favor, búsquenme una de ustedes, Lucas 22. Lucas capítulo 22 del 1 al 7. Y Juan capítulo 19, verso 14. Y la última, Hechos 12, 3 y 4. ¿Quién tiene la primera de Lucas 22, capítulo 22, 1 y 7? Dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque tenían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Luego el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Amén. Muy bien, entonces ya identificamos la fiesta de la Pascua. ¿Qué dice Juan 19, 14? ¿Quién lo tiene listo? Juan 19, 14. Y otra hermana que me ayude con Hechos 12, verso 3 y 4 nada más. Juan 19:14 dice, hermana, era el día de la preparación para la Pascua cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Muy bien. ¿Y Hechos? Hechos. Repite la cita, por favor. Hechos 12, capítulo 12, verso 3 y 4 nada más. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Ujú. Muy bien, ya vimos la importancia que tenía esta fiesta, el recordatorio de la redención del pueblo de Israel, que eran cautivos en Egipto. Vimos la manera de celebrarlo, todo lo tenían que hacer de acuerdo como Dios lo había establecido, en el mismo día, en la hora, la comida y el cordero pascual, el cordero que se sacrificaba. Por eso el Señor les mandó todos, donde quiera que estén, en este mes, tienen que bajar, tienen que venir a Jerusalén y celebrar por 7 días la Pascua. Así que a esa fiesta iba la familia de Jesús, iba su padre adoptivo y su madre María. Sigamos con nuestra lectura. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Vamos aprendiendo? Vean en el verso 43 y 44. Y de haber, dice, permíteme decirle, esta es una versión que la tomé, me gustó mucho esta versión, es de la Biblia, esta Biblia, la patrística. Y de ahí les voy a hacer un comentario más adelantito. Pero en la Reina Valera dice, continúen la lección conmigo, por favor. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que los padres, sin que lo supiesen José y su madre. Es interesante ver, permítame terminar de leer el 44, disculpen. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Hermanos, yo no sé si alguna vez a usted se le ha perdido un niño. A mí se me perdieron mis 2 hijos una vez en un centro comercial y no recuerdo haber tenido un susto, un terror, haber experimentado una impotencia tan grande como la que en un momento no encuentro a mis hijos. En un lugar público, en un lugar donde es común el robo de niños, la desaparición de niños, niños pequeños, una niña y un varón. A mí me pasó. Hermanas, yo no sé qué sentimiento habrá sentido en este preciso momento María y José, como si fue parecido a lo que yo sentí o fue mucho más allá, pues desde su nacimiento, el tesoro que habían encargado, Dios mismo, en sus manos, aquel niño que había sido perseguido para matarlo cuando era pequeño, aproximadamente a sus 2 años. Un niño que se les dio en sus manos para cuidarlo y protegerlo y de repente no está. No está. Fíjense que por mucho tiempo me costó comprender este pasaje. Yo decía, pero ¿cómo es posible que van a salir de Jerusalén y no se den cuenta que viene el niño? Pues no, pues, caminaron por un día y no se dieron cuenta. Me costaba comprender hasta que vi detalles de la cultura. Leamos bien el pasaje, mire, dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, ya había pasado la celebración de la Pascua, se quedó el niño en Jerusalén. El niño voluntariamente se quedó en la ciudad de Jerusalén y aquel gentío, como decimos en Guatemala, en muy buen chapín, ¿verdad? El mundo de gente comenzó a partir hacia sus lugares de origen, sin que los padres, José y María, se dieran cuenta. Fíjense que déjenme ponerles algo aquí. En el verso 45, cuando dice, y al no hallarle, regresaron a Jerusalén. Fíjense que la costumbre en aquel tiempo, déjenme pasarles aquí a esta otra diapositiva para leer esto. En tiempos, este es un comentario que tomé precisamente de la Biblia que les acabo de enseñar. En los tiempos de las fiestas, cuando acudían a Jerusalén o ya volvían a sus casas, separados los hombres de las mujeres,
que los niños podían ir indiferentemente con el padre o con la madre. Por tanto, José y María, no viendo al niño a su lado, creyeron que cada uno por su parte que iría en compañía del otro. Lo copié textualmente así como lo encontré en la Biblia. Pero fíjense que este comentario me gustó mucho porque me ayudó a entender. Me ayudó a entender que la costumbre era por el gozo y y toda la emoción y lo que ellos traían en su corazón, pues se juntaban. Los hombres salían en grupos de hombres y las mujeres salían en grupos de mujeres, y luego pues cada quien con el camino partían a sus lugares de origen y ya se reunían las familias. Pues María pensó que Jesús andaba con José, y José asumía que el niño andaba con su madre María. Entonces, esa es la razón por la cual podemos nosotros comprender cómo es que caminaron un día, salieron de Jerusalén, caminan un día de camino de regreso a su hogar, y hasta que se unen, se dan cuenta. Yo me imagino, hermanas, de María preguntándole a José, ¿y Jesús? No, yo no sé, yo no venía contigo. No, no venía conmigo. No, pero sí, yo me acuerdo que lo vi, y comienza a interactuar y a preguntar. Pregúntale a fulanito, pregúntale a sutanito si lo vieron. Hermanas, miren, hasta se me eriza la piel solo de recordar o de imaginarme esta escena, la angustia de este padre. Pues inmediatamente toman la decisión y regresar. Ese día de camino que había transcurrido, regresar ese día a la ciudad de Jerusalén. Luego pasan el siguiente día, que es el tercero, buscándolo por la ciudad, hasta que lo encuentran en el lugar donde debe estar. Vamos a ver, miren, permítanme hacer pequeña la pantalla, aquí está. En 45, al no hallarle, regresaron a Jerusalén en busca suya. Alguno puede preguntar, ¿cómo el Hijo de Dios, objeto de tanto cuidado por parte de su madre y José, pudo quedar olvidado? Eso es lo que acabamos de compartir, acabo de explicar en base al comentario que leí, y se los puse aquí. Y ahí abajo al pie les pongo también el nombre de la Biblia de donde conseguí el comentario. Mis hermanas, en el verso 46 surge, veamos todas juntas en el verso 46. Y aconteció que 3 días después hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Al tercer día lo encuentran, se recuerdan, un día de camino, se dan cuenta que no está, regresan de nuevo, otro día de camino al regresar, y en el tercer día, en la mañana, comenzar a buscarlo y lo encuentran. ¿Dónde lo encuentran? En el templo, sentado, platicando, hablando, preguntando y respondiéndoles. Y también preguntándoles. ¿Se recuerdan ustedes cuando quienes tienen hijitos, en la época del ¿y por qué? ¿Y por qué pues? Así me decían mis hijos. ¿Y por qué, mamá? Ah, por esto. ¿Y por qué pues? Ay, hermanas, llega un momento en que yo decía, ok, mi amor, cambiemos de actividad, porque las preguntas a mí me llegaba un momento en que ya no sabía qué contestarles. Estas preguntas del Señor eran profundas, genuinas. Fíjense que una vez escuché a alguien decir que el Señor les preguntaba para probarlos y les preguntaba para demostrarles que Él sí sabía y que era hijo de Dios. Estudiando y analizando bien el texto, descubrimos otra cosa. Descubrimos que el método que el Señor estaba utilizando era ese método tan certero que ayuda a que el alumno descubra por sí mismo, de que el discípulo descubra de sí mismo la respuesta y encuentre
la verdad. Este método se llama mayéutica o mayeusis. Y fíjense, y aconteció que al tercer día lo encontraron sentado en el templo en medio de los maestros, no solo escuchándolos, sino también preguntándoles. ¿Qué preguntaría? ¿Qué estarían platicando? ¿Qué le estaría diciendo el Señor? ¿Les estaría hablando de misericordia quiero? ¿Les estaría diciendo que tanto están cumpliendo ellos personalmente con la ley? ¿Qué tanta carga han puesto al pueblo? Cargas que Dios no había puesto. ¿Qué tanto buen líder religioso eran? ¿Qué tan fieles estaban siendo en el llamado al que Dios les había puesto sobre el pueblo? ¿Estaban siendo de ejemplos? ¿Qué decía la Escritura? Esa plática tan genuina dio como resultado que ellos se quedaran maravillados al ver que las preguntas y respuestas del Señor eran 100% basadas en lo que él había aprendido, en lo que él ya conocía de la Torá, de la ley del Señor. Así que, y miren, hermanas, hablando de este método de preguntas y respuestas, ese es un método socrático con que el maestro, mediante preguntas, como les explicaba, va haciendo que el discípulo, el alumno, el receptor, descubra nociones que en él estaban latentes, que se descubra a sí mismo. A mí me gustaba aplicar mucho este método con mis niños o esta manera de dirigirme a ellos, especialmente en su adolescencia, para hacerles pensar. Y si me tomo una cucharada de veneno, ¿qué tanto daño te puede hacer? ¿Cómo crees que va a funcionar en tu cuerpo? ¿Qué sucedería si tal cosa? No como no sabiendo la respuesta, sino para guiarles a ellos a encontrar la verdad. Así que vamos al versículo 47. El verso 47. Y todos los que estaban oyendo quedaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. Viéndolo, y cuando lo vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Hermana, yo me imagino a esa mamá, yo me imagino esta señora, iba a decir muchacha porque seguía siendo joven, pero preguntándole después de aquella gran angustia en medio de un mundo tan malo, tan perverso, en medio de un mundo gobernado por Roma y donde se sabía que los gobernantes tenían tantas prácticas aberrantes en contra de los niños. ¿Qué le pasó a su hijo? ¿Dónde está? Con tanto milagro, con tantas manifestaciones sobrenaturales que esta mujer y que este hombre se les encargó el cuidado del Hijo de Dios. Le preguntaba, hijito, de mi corazón, probablemente lo abrazó, no sabemos, no se nos da el detalle, pero como madres nos podemos identificar. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te quedaste, hijo? ¿Por qué no nos avisaste? Todos los porqués, ¿verdad? Y ella le continúa diciendo para expresarle su emoción. Hermanas, este pasaje es rico en emociones, desborda en emociones, emociones humanas, emociones con las que nos identificamos con José, nos identificamos con María y también con el Señor Jesús a sus 12 años. Y María continúa diciéndole, he aquí que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Los encargados, en ese momento de su aflicción, posiblemente María enfocó más su parte paterna, su parte materna del cuidado de su hijo. Ese es su hijo. Y vemos, hermanas, la respuesta del Señor tan especial, tan profunda, tan respetuosa, pero tan clara que era necesario que lo dijera para corregir. Miren, él les dijo, ¿cómo es que me buscabais?
yo no tengo toda la respuesta a esa pregunta. Busqué mayor explicación y solo les puedo compartir mi percepción, lo que yo comprendo. Posiblemente, habiendo celebrado esa celebración de esa Pascua, esta fiesta tan importante en el corazón de la vida que del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy siguen celebrando y siguen recordando ese rescate de Egipto, esa redención por el Señor, y es tanto simbolismo, tanto que ellos tocan y de todas las maneras para llevarles su mente al Mesías. Cuando le pregunta el Señor de regreso a María, ¿por qué me buscaban? Como me hace pensar de decir, era lógico que yo iba a estar aquí, que era necesario que yo me quedara aquí, no implicando comenzando su ministerio todavía, como esto fue como un destello del futuro, ¿verdad? ¿No sabíais que yo debo estar en los asuntos de mi padre? José, siendo un hombre maravilloso, digno, con una ética moral excepcional, digna de imitar, con un hombre temeroso de Dios, respetuoso, moral, protector, obediente así, a lo que cada vez que el Señor le daba un mensaje por medio del ángel, él obedecía inmediatamente. Pero hay una corrección. Sí, su padre adoptivo también se preocupó, pero era necesario aclarar que el verdadero padre, salido de Dios, era Dios Padre. Entonces, por eso podemos observar las cosas que aún cuando María y José no comprendieron su respuesta, no comprendieron exactamente todo lo que estaba sucediendo, por qué se había quedado, por qué esto, por qué lo otro, no le siguieron regañando, no le dijeron nada, entendieron al joven, entendieron al muchacho y respetaron su respuesta, quedándose su respuesta en su corazón. Y al mismo tiempo, la sujeción del Señor Jesús como hijo adoptivo, como hijo de María, se va con ellos. Termina lo que estaba haciendo y se va con ellos. Luego bajó con ellos y vino a Nazaret. A ver, aprendamos también nosotros. Vamos a ver, ¿qué hay ahí que podemos nosotros rescatar, sacar de esta situación? Aprendamos también nosotras que mientras somos hijos, a vivir sometidos a nuestros padres. Un hijo que aprende a obedecer es un hijo más feliz y también aprende a dirigir, porque conoce la importancia de obedecer. Entonces sabrá liderar. Tendrá menos problemas en la vida, menos problemas con la sociedad, y podrá dar como fruto hijos iguales, obedientes. Si nos faltan nuestros padres, vivamos sometidos a aquellos que hacen la labor de padres con nosotros. Pueden ser suegros, pueden ser abuelos, tíos que han criado dignamente a hijos que tal vez no les correspondía, pero ellos asumieron un papel paterno con nosotras. No sé, tú piensa, ¿quién ocupó el papel materno en tu vida? El papel paterno, si fueron tus propios padres, no en un sentido de juzgar qué tan buena calidad, qué tan buena fue la paternidad que tuviste, pero sí es importante evaluar qué tan buena fue mi respuesta como hijo sujeto a la autoridad que estaba sobre mí. Jesús, sabiéndose hijo de Dios, vivió sujeto a María y a José en toda su infancia, hasta que se llegó su momento
de hacer comenzar su ministerio. Así que, y para nosotras hermanas, hay este pasaje, miren, a mí me llena en mi corazón porque me enseña mucho. Me enseña a guardar silencio, me enseña a observar, me enseña a ver cuál es mi parte, más que ver la parte de los demás. Yo miro la mía. En el verso 51 dice, y su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en común conocimiento con toda la familia. No, en su corazón, en su corazón. Yo me imagino que como un rompecabezas, desde aquel primer encuentro con el ángel que le dijo, salve María, llena eres de gracia, tú eres mujer bendecida doblemente, triplemente, multiplicadamente, mujer dichosa. Dios te ha visto, Dios te ha escogido. Desde ese momento venía una piececita en su corazón. Cada aspecto de su vida de madre que veía y experimentaba criando al Hijo de Dios, guardaba en su corazón. Sabía que estaba en su cuidado ese 100% de humanidad del Hijo de Dios. Diligentes, enseñándoles todo lo que la escritura y la ley mandaba que un niño de esta edad supiera. Y de esa manera, en el verso 52 vemos que Jesús seguía progresando en sabiduría, en vigor, en gracia ante los ojos de Dios y ante los hombres. Hermanas, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? A ver, Armita, perdóname, te voy a poner on the spot. Te voy a poner bajo la luz. Ayúdanos. Dinos, ¿qué es sabiduría? Ay, bueno, sabiduría, en pocas palabras, es tener la capacidad de hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar. La sabiduría creo que la aprendemos en la medida en la que vamos creciendo, especialmente en el conocimiento de Dios, nosotras que somos mujeres cristianas, ¿verdad? La palabra nos lo dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y pues Proverbios nos la recalca y nos la vuelve a recalcar. Y hemos aprendido sabiduría a través de conocer a Dios, viendo qué nos dice Él en su palabra y como mujeres, qué cosas hacer, qué cosas decir en el momento indicado. Que la sabiduría no es inteligencia, es algo más, es algo hasta cierto punto regalado por el Señor, ¿verdad? A través de la vida, a través de las experiencias que vivimos. Así que va aparte de la inteligencia, va aparte del coeficiente intelectual. Son dos cosas que van de la mano, pero no es la misma cosa. Ese temor reverente que hay en nuestro corazón a Dios no es un temor de miedo, de angustia a lo desconocido. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nos marca que este verso 52, que el Señor Jesús crecía cada día en esa relación íntima con la escritura con Dios y él y su Padre. Esa relación íntima, reverente, amorosa con Dios Padre. En eso él crecía. Hermanas, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? Les enseñamos a ser reverentes al Señor y a crecer en esa relación íntima diaria con el Señor, recordándoles, enseñándoles a memorizar su palabra para que ellos la tengan y la vivan y la apliquen y la gocen, para que aprendan a conocer a Dios
no a la religión de sus padres, ni a conocer de una iglesia, sino eso es consecuencia de que ya se goza de una intimidad con Dios. El niño es perfectamente capaz de aprender esto a su nivel, a su método, a un método específico para su edad y su madurez emocional y mental. Se puede. En eso crecía el Señor Jesús, en fortalecimiento, crecía en estatura también, un ser humano exactamente igual que ustedes y yo, igual que tus hijos. Un ser humano que crecía en gracia. Déjenme pasar a la siguiente imagen. Reina Valera dice que crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia para con los hombres, y para con Dios y para con los hombres. Así que miren lo que da como resultado enseñar a los niños desde antes de su nacimiento. El escuchar la escritura, el entender la escritura, el ver en sus padres vivir la escritura. Esa relación, como les decía, tan íntima con Dios y cantar y adorar al Señor, no de palabras, sino de hecho, da como resultado que este niño no solo lo aprenda, lo aplique. Y hermanas, es que son hermosos esos niños, cómo caen llenan de bendición, caen bien, porque son gozosos, hay gozo, hay algo especial. Así que, tristemente, nosotros podemos ver que, y déjenme hacer esta pequeña aplicación acá. Nuestros niños en esta época están siendo criados por las pantallas, los programas de televisión. Los padres trabajan tanto que la importancia más grande es comprarles una chaquetita, comprarles un jacket, lo mejor, lo más caro, lo más fino, o según sus posibilidades, que tenga comida y ya está. No se valora ese tiempo de calidad, de lectura juntos, de orar juntos, de escuchar a este niño, de enseñar a este niño la escritura. Hermanas, hagamos una evaluación en nuestro corazón, genuino. Pensemos bien, si somos madres de niños pequeños, tenemos oportunidad de cambiar, de ayudarles a crecer en gracia para con Dios y como consecuencia crecerán en gracia también para con los hombres, en su sociedad. Si ya somos mayores y tenemos hijos adultos que ya no podemos hacer nada, hermanas, podemos orar, confiar en la pura misericordia de Dios, que ayude en sus corazones. Y nosotros, haber pedido perdón por aquello que no se hizo diligentemente, por X o Y, tal vez no conocías del Señor, tal vez tus recursos, no sé, no es excusa para decir por esto y está bien. No, no, no. Hay una responsabilidad que asumir. Así que todavía podemos nosotros rogar del Señor su bondad, su pura misericordia en beneficio y favor de nuestros hijos. Así que, y si hay nietos, pues a compartir esto nuevo que se aprende para bendición de ellos y orar siempre por ellos. Jesús siguió creciendo, como abriéndose brecha en la vida, abriendo camino, igual que cada uno de nosotros. Crecía de manera integral sus emociones. Vamos a ver en resumen, mis amadas, que el encuentro entre el niño Jesús y los líderes judíos arroja luz sobre un acontecimiento en la vida de la infancia del Señor antes de comenzar oficialmente su ministerio. Ya hay algo en el corazón de Jesús que él sabe el propósito de su vida. Mientras más cerca estamos del Señor, conociendo del Señor, comiendo del Señor, más clara se hace su voluntad en nuestra vida y conocemos bien el propósito de nuestra vida aquí en este mundo.
Sorprendió a los líderes religiosos preguntándoles sobre cuestiones profundas. ¿Qué cuestiones, hermanas? No sabemos, pero fueron muy profundas y fueron cuestiones que le hicieron pensar a ellos y les hicieron evaluar. Cuando es hallado en el templo, José y María le expresan su ansiedad por haberlo perdido y haber tenido que buscarlo. Les decía, él escuchó la angustia, él vio la angustia de sus padres, pero al mismo tiempo también les comparte la verdad para que ellos, como para irse acostumbrando de lo especial de la vida de Jesús. Y luego, mis amadas, la respuesta. Como decíamos, la respuesta de Jesús dirigió la atención a su identidad única como el Hijo de Dios. Y María continúa agregando tesoros en su corazón sobre la divinidad de Jesús, aun cuando no comprende las cosas del todo, ni aún José. Solo se habla de María, pero asumimos que posiblemente le quedó también en su corazón a José. Pero nosotras aprendamos también a ver esos hechos que Dios hace en nuestra vida y a guardarlos y a esperar respuesta del Señor. Jesús se sujetó a sus padres al regresar con ellos a casa. Así creció, honrándolos, como se esperaba que otros niños honren a sus padres. Hermanas, de nosotros está el fomentar y el fortalecer y el enseñar apropiadamente, digna y correctamente esto a nuestros hijos. La honra a sus padres. Actualmente, hermanos, podemos con mucha tristeza ver, no solo en los medios sociales, en nuestro propio entorno, cuánta falta de respeto tienen los niños y los jóvenes a sus propios padres. Y créanme, hermanas, la única solución es la transformación regeneradora del Señor Jesús, tanto en padres como en los hijos. Así que todavía hay esperanza. Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en su intelecto como perfecto ser humano y Jesús crecía en la madurez de sus emociones también. Así que, y Jesús crecía también en lo físico. Y luego, ahora viene para que nosotras pensemos, ¿qué vamos a hacer con esta información? Esto que yo aprendí de esta historia preciosa que es sencilla, pero no es simple. Es una historia de un evento en la vida de Jesús. Lucas nos registra este evento. No sabemos si María directamente se lo compartió a Lucas o tal vez de un familiar muy cercano a María, que María le contó este hecho, se lo contaron directamente a Lucas. Lo que sabemos es que él fue tremendamente diligente para indagar, para buscar hechos de primera fuente, la vida y los hechos del Señor Jesús. Ahora, ustedes y yo, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esto? O sea, déjenme abrir. ¿Cuál es el reto del Espíritu Santo a mi vida el día de hoy? ¿Qué aprendo yo de esta lección? La importancia de conocer la Escritura, mis amadas, no es que solamente se quede como un conocimiento precioso, bueno, cierto, verdadero en mi mente, sino que baje a mi corazón y haga un efecto permanente en mi vida para yo encontrar y continuar caminando en la voluntad de Dios, fortaleciendo esa relación personal entre mi Dios y yo. Así que quiero pedirles si alguien tiene un comentario de 15 segunditos que nos pueda compartir cuál es el reto para usted, qué encontró, qué va a hacer ahora usted con esta información. A ver, 15 segundos, la primera valiente. No valientes, vamos a apuntar, hermanas, aquí dedocráticamente. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién quiere compartir?
¿Qué va a hacer con esta información? Mimi. Sí, mis hermanas, yo creo que es una enseñanza tan básica para las madres, para los padres, para quienes enseñamos, porque aun cuando ya no tengamos nuestros hijos jóvenes, podemos transmitir esta enseñanza a otras mujeres para que ellas puedan enseñar a sus hijos ah, en una educación integral. Y eso me encanta esa palabra, porque esa educación integral es integral. Tiene mucho que ver, muchos aspectos que tocar que lamentablemente en estos tiempos no se enseñan, no se están enseñando. Entonces, me siento con la tarea personalmente de enseñar a madres jóvenes, como dice Tito, las ancianas que enseñemos a las jóvenes. Amén. Muy amén. Así es. Gracias, Mimi. ¿Alguien más? ¿Otros 15 segundos? ¿Vendido a 15 segundos? ¿Qué quiere compartir? Uno, dos. Bueno, yo ya que el Señor es nuestro ejemplo a seguir, el Señor Jesús, pues aprendemos muchas cosas como decía usted, hermana, la obediencia, el sometimiento a nuestros padres, ¿verdad? Como hijos. También, pues, nuestro Padre Celestial también, tenemos nosotros también que como dedicar tiempo a los negocios de nuestro Padre, como el Señor Jesús, ¿verdad? También, creciendo en sabiduría, pues en el conocimiento de Dios y sobre todo que la sabiduría pues proviene de Dios y entre más lo buscamos, entre más nos acerquemos a Él, pues más tenemos sabiduría de Él, ¿verdad? Y pues la sabiduría se puede mostrar cuando vienen las dificultades a nuestra vida, de qué manera nosotros las enfrentamos. Ahí se puede diferenciar si tú tienes sabiduría de Dios o no, porque pues es importante la sabiduría de Dios en nuestra vida para enfrentar todo eso y yo creo que el Señor enfrentó muchas cosas como creciendo hasta que Él tuvo su ministerio, pues enfrentó yo creo que muchas cosas, pero el acercarse a Dios y el estar siempre cerca de Dios le dio sabiduría como humano, porque pues de hecho como Dios la tenía, pero como humano Tiene razón. tuvo que aprender la ley de Qué buen Dios, punto. todo. Fíjese, Amén. hermanita Eva, gracias por mencionarlo, hermanita Eva, qué buen punto. Él enfrentó todas las situaciones que un ser humano enfrenta. Podemos ver en los evangelios, tuvo frío, tuvo hambre, estuvo cansado, tuvo sueño, probablemente le dolieron sus pies, tuvo callos, hermanas, caminar por esas tierras tan áridas, con ese calor tan fuerte, enferma. Por supuesto. Y gracias, mi hermana. Últimos 15 segundos para poder concluir Es que con nos esta limitas mucho. 5 puntos. Así que, hermanas, ruego al Señor. Permíteme. Yo quiero que volvamos al versículo 51, Ajá. porque me parece impresionante viniendo pues, de nuestro... Jesús nos sigue impresionando siempre, ¿verdad? Porque Él es el único perfecto de quien hemos podido aprender aún en esta edad tan tierna, tan difícil, podríamos decir, ¿verdad? Porque pensemos en un niño de 12 años, ¿verdad? Recordémonos nosotros a la edad de 12 años, entrando a la adolescencia, entrando a la pubertad, o sea, todos los cambios y todas esas cosas. Y como tú enseñabas, el tiempo de preguntar un montón de cosas y a veces sin tener respuesta, ¿verdad? Porque creo que muchas veces las que estamos, mis contemporáneas, quizás le hacíamos preguntas a nuestra mamá y nuestra mamá se hacía el quite, o sea, no nos respondía. Y a veces decía, pregúntele a su papá, ¿verdad? Pregúntele a su papá, o sea, era difícil. Pero este versículo 51 me enseña unas cosas bien tremendas de Jesús y este versículo 51 de Lucas dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió
Mi versión dice esa, no sé qué dicen sus versiones. Y vivió sujeto a ellos. Eso es bien tremendo, ¿verdad? El hecho que él, sabiendo quién era, podría haber dicho, yo qué le voy a hacer caso a esta gente, ¿verdad? O sea, si yo vengo desde la eternidad, pero en su edad de 12 años, en ese cuerpo humano, esa naturaleza humana de Jesús, lo movía a esto, sujetarse a sus papás, a lo que José, como líder de esa casa, y María decía era lo que él iba a hacer, ¿verdad? Y pues según los judíos, él tenía que empezar aquí en un proceso de un aprendizaje más fuerte, digamos, en cuanto a las costumbres judías, a toda la ley, a los profetas y todo. O sea, aunque él ya lo sabía, él tenía que pasar por ese proceso porque esa era la cultura de los judíos. Entonces me llama mucho la atención de esto. eh, y yo pues puedo decir en mi experiencia personal que sí, yo tuve que vivir sujeta a mi papá, a mi mamá, y eso me formó mucho a mí, la verdad. Quizás como adolescente, como mujer joven, me resistía porque era mi naturaleza también pecaminosa, a resistirme a que mi mamá me prohibía todo me prohibía mi mamá. Y, y cuando les digo todo, era todo. O sea, mi mamá era muy estricta. Mi papá era más de hablar, de dialoguemos, ¿verdad? Esto es por esto. Mi mamá, no. Entonces, ¿qué clase de mamá pudo haber sido María, verdad? Yo pienso que tuvo que haber sido una buena mamá porque Dios la escogió. Y a José, ya no se diga, sí, un ejemplo muy grande. Pero me encanta esto. Y es, Almi, sí, está no, bien. perdón, termina, Ya me no, acordé de disculpe. que ya lo mencionaste tú. El hecho de una educación para él. Él creció, como dijo, lo repitió hermana Miriam, integralmente. Sabiduría, en estatura, siguió creciendo y cada vez, dice, esto es lo importante aquí, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Qué tremendo eso. O sea, él era un niño ejemplo en un sentido. Yo no, ok, yo viendo como humano, a lo mejor de vez en cuando se peleó con alguien, le tiró una piedra a alguien, o sea, jugando, ¿verdad? O sea, porque era un niño, un adolescente, un joven, pero tenía ya esa gracia en él que crecía en esa gracia con su Padre Celestial y también con sus padres terrenales y los que la gente dice, porque y toda la gente, qué testimonio, ¿verdad? O sea, por eso era conocido en el lugar donde él vivía. Ok, ya, gracias, Sonia. No, al contrario, gracias a ti, Almi. Fíjense que viene a mi mente ahorita un pasaje que dice, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tomó forma de siervo, se hizo hombre. Él sabía quién era, pero no dejó que eso le desviara su atención, que estorbara ni en su camino ni en su crecimiento integral. Nosotras, voy a referirme a mujeres, ¿verdad? Nosotras tenemos un enemigo tremendo, hermanos, tremendo, que nos impide alcanzar este nivel de sujeción, y es el orgullo. El orgullo es nuestro enemigo tremendo. Es un asesino de paz. Es un asesino de prosperidad. Es un asesino de comunión. Cuando alimento mi orgullo, se me sale por los poros aunque yo lo quiera disimular. Veamos detalles. Algunas veces estamos en la iglesia y viene otra hermanita que está creciendo, que el Señor la está levantando, aun cuando no tiene la experiencia que yo tengo. Yo puedo hacerlo mejor y es muy posible que sí. Sin embargo, el Señor le ha puesto en autoridad sobre mí. ¿Cuál es mi manera de conducirme ante una situación como esta? ¿Soy lo suficientemente
obediente a la Escritura, para sujetarme a una nueva disposición, aunque yo tenga una opinión distinta, por amor, para poder ser de ayuda a esta otra persona que tal vez está creciendo en un ministerio, por decir algún ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hay en casa? ¿Qué hay en casa? ¿Cómo yo me sujeto a mi hogar también? ¿Sí? Entonces, pensemos en ello. Cada una de nosotras tiene su propia experiencia, pero pensemos en ello. Si algo yo tomé para mí, cuando dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esta nueva información? ¿Qué voy a hacer con esto que el Señor me ha recordado? ¿Qué voy a hacer con esto para mi propia vida? Y dije, ok, cuídate de esto, cuídate del otro, cuídate de aquí, esto fomenta, esto mejora, esto pule. Wow, orgullo, manténlo lejos. Manténlo lejos, vive de rodillas. Sonia ruega a Dios. Yo lo tomé para mi vida. Así que, mis amadas, yo les animo a ustedes a hacer un momentito de meditación y ver el ejemplo magno, maravilloso, supremo de la vida del Señor Jesús, que a sus 11 años, 12 años, él regresa con sus papás. Y la versión que yo estaba tomando dice, y continuaba sumiso a ellos. Regresa, dice, luego bajó ellos y vino a Nazaret y continúa sumiso a ellos. Esa es otra versión que nos puede ayudar a entender la actitud de este niño de 12 años que sabía quién era, pero sabía que eso era lo correcto hacer. Gracias, mis amadas, que Dios me les bendiga. Mimi, terminamos Sí, después de Mimi. solo un comentario de lo que acabas de decir, Sonia. Y ese de que continuaba sumiso, nos deja ver que él era sumiso antes, que aún antes de esos 12 años, él era sumiso a sus padres. Y ese continuaba nos deja ver que nuestra sumisión al Señor debe ser continua también, Amén. ¿verdad? Sí, gracias. Excelente, gracias, Mimi. Almi, te paso el tiempo y muchas gracias por permitirme. Gracias. A ti, Sonia, muchas gracias. Gracias por tu, tu deseo de enseñarnos de la mejor manera posible siempre. Yo sé que eres una mujer estudiosa y el Señor te usa y te seguirá usando sin lugar a dudas. Hay que entrar en la maestría de... Después hablamos. Muchísimas gracias. No sé si todavía hay algún comentario, mis hermanas. Siempre seguimos aprendiendo. Estamos bien, está temprano. No sé, algo me encantaría. Yo creo que para las que han trabajado con niños, es bien grande esto, ¿verdad? Porque yo sé que muchas de las que están aquí han trabajado con niños y ellas me imagino que tienen testimonio de lo que enseñaron a estos niños de chiquito y pueden ver qué es lo que pasó más grande, ¿verdad? Ya, y eso es una bendición. Y eso pues nos motiva a enseñarle a los niños nuestros hasta acercarse a Dios, a buscar la sabiduría de Dios antes de cualquier cosa. Y de veras es una motivación grande. Y por todos lados el Señor siempre sigue esto de que Él quiere que aprendamos de su palabra, que crezcamos más en Él, que le hablemos, que vayamos a Él siempre. Esto es impresionante siempre encontrarlo en pasajes que aún no cree que está hablando de eso, ¿verdad? En los profetas y todo esto. Pero si hay alguien más que quisiera compartir algo, está calladita, la bonita. Ah, ok, dime, Sonia. Rapidito, solo para agregar un poco a lo que tú estabas diciendo, que considero que es tremendamente importante. Queremos ver cuál es el nivel de conocimiento de nuestros hijos en cuanto al Señor. Veamos cómo oran. Veamos qué dicen en su oración. Eso también nos pone a nosotros en la medida de saber qué tan buena maestra he sido de mis hijos o de mis nietos, qué tan bien yo les he enseñado, si saben orar o solamente repetir algo que se les enseñó. Así que un detallito nada más, ¿verdad? Y eso nos puede animar a nosotros, no desanimarnos, decir, ah, ya fallé, ya fracasé. No, todavía hay oportunidad, todavía podemos rogar y agarrarnos de esa misericordia de Dios.
Hermanas, Trini, ¿no hay un comentario extra? ¿Estamos bien, Chelita? Muy bien. Sí. Ahí está. Bueno, sí, gracias a Dios he tenido esa experiencia, ¿verdad? De ver niños en las aulas, chiquititos, desde Kinder 3 y ya en bachillerato. Bueno, la verdad que es un enorme privilegio que el Señor me dio, ¿verdad? Pero es tan bonito ver cuando es una labor conjunta, ¿verdad? De cómo se enseña la palabra en sus casas y cómo se refuerza, digamos, ¿verdad? En el colegio, en un colegio que tiene ese agregado, ¿verdad? Que aunque algunos lo minimizan, yo creo que es bien importante. Es lo mismo que la escuela dominical, ¿verdad? Es un complemento en cada una de esas partes. Pero lo que sí quiero mencionar es que no voy a hablar mucho porque el siguiente tema son los versículos y ya empezaron a tocarlos del 51 y 52, que si Dios lo permite, tendré el privilegio de enseñar dentro del lunes. Entonces ahí creo que voy a profundizar un poquito en la medida que el Señor lo permita. Pero sí quisiera mencionar el hecho de que definitivamente en la edad en la que mucha gente dice, no, es que ese es la edad de la rebeldía, le llaman algunos, ¿ve? Es la adolescencia, después de los 10 años, es increíble el número de niños, porque para mí son niños todavía, que ya comienzan con vicios de pornografía, de alcohol, de fumar, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Que en esas edades son. Pero yo leí un principio y creo que es cierto, que la gente dice, es que le da la rebeldía. Y no, es cierto del todo, porque los niños tienden a tener cierta, bueno, todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos la tendencia a ser rebeldes desde chiquitos, porque nuestra tendencia humana es hacia lo malo. Es en la adolescencia donde se gradúan, donde esas cosas que no corregimos cuando estaban chiquitos, se aumentan, ¿verdad? Y se sacan completamente a la luz. Entonces, yo creo que lo que ustedes han estado mencionando del hecho de corregir, miren, eso es, ay, ahora es tan triste. A mí me da mucha tristeza cuando veo familias en los centros comerciales, por decir algo así, ¿verdad? Sin aplicar directamente a gente cercana a mí, sino que en los centros comerciales, en los súper, uno ve niños que son lo que, no sé si han oído por ahí, que se le llama el niño con el síndrome del emperador, que ellos son los que gobiernan, ellos son los que deciden desde a qué hora se va hasta cómo se va y lo que se lleva. O sea, los niñitos chiquititos, bueno, me da risa, perdón, pero es triste, la verdad que ya no sé si llorar, no sé si reír, no sé, pero sí, es que no estamos siendo sensibles a la escritura. Y bueno, hace poco escuchaba a una persona hablar al respecto y decía, no voy a hablar sobre esto de la vara, decía, pero ¿por qué no? Si la Biblia lo dice y si somos personas que nos sujetamos a la palabra. La sabiduría tiene que ver con eso, con la aplicación de la palabra, ¿verdad? Comienza con el temor que yo le tengo a Dios y por lo tanto le obedezco su palabra. Entonces, hermanas, hermanos, si hay alguien por ahí, en la medida que usted pueda, influya para que los niños sean formados en el temor de Dios en todas las áreas de su vida. No hagamos diferencia, no es que en iglesia sí se tiene que portar bien, no, tiene que ser obediente, tiene que ser sabio en todas las áreas de su vida. No fomentemos, es triste. Ay, miren, en las redes sociales uno mira que la gente publica que los niños dicen cosas, expresiones malas. Y cuando mira uno esas niñitas que las visten como, ay, no, como que fueran, disculpen, vea, pero como que fueran niñitas de la calle, ya pues, o sea, las visten como personas que no tienen ningún principio. ¿Qué, por qué? Porque eso es lo moderno. Pues, ay, no. Están vendiendo sus valores, están fomentando. Ya cuando sea grande ya no se va a vestir así. Olvídelo, si la vistió así de chiquita, cuando sea grande va a ser peor. Entonces, sí, yo creo que es un llamado que el Espíritu Santo nos hace a ser conscientes de qué es lo que estamos fomentando cada uno de nosotros, qué es lo que estamos permitiendo nosotros en nuestro hogar. Yo sé que, digamos, ya como abuelos, los que son abuelos, ¿verdad?
ya no es el mismo nivel de la dirección especial, así, ¿verdad? De ser responsables como lo éramos de nuestros hijos, pero siempre la Biblia dice que podemos y debemos ser primero un ejemplo. Y si nuestros hijos crecieron en sujeción, lo más probable es que ellos también hagan que sus hijos lo estén. Pero si no, hermanos, si usted puede pensar ahorita en que tiene hijos que no están siguiendo las enseñanzas de la Escritura, ore, arrodíllese, llámelos aparte y hable con ellos. Porque a veces las parejas influyen de una manera diferente, ¿verdad? Pero podemos hacerles todavía o debemos por lo menos estorbarles. No hablo de pelear, no hablo de regañar, mucho menos de gritar, ¿verdad? No sé si han visto el meme por ahí que está un niñito que dice, mamá, venime a traer porque ya no aguanto a mi... No, abuela, venime a traer porque ya no aguanto a mi mamá. Dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? No, bueno, que el Señor nos ayude. Gracias. Así es, muchas gracias, Trini. Creo que hiciste un buen cierre en esto, porque es cierto. Y para las que somos abuelas, todavía si si los padres nos permiten poder influir en ellos, aprovechémoslo, porque es eso. Yo les decía, ¿verdad? Que a mí, pues, a mí me sujetaron mucho, pero creo que Dios lo usó para que yo fuera la mujer que soy ahorita, ¿verdad? Aunque me rebelaba y me molestaba y que por qué no me quiere dejar. Y mi pastor, una vez que yo fui a quejarme con él, me dijo, Alma, ahorita no lo entiende. Alma Roxana me decía, Pastor Luis, no lo entiendes, pero después lo vas a agradecer y tu esposo lo va a agradecer también. Señor, que tiene para ti. Entonces, yo digo que a veces tú usaste una palabra, Trini, que decía estorbémoslos. A veces hay que estorbarlos, porque sí, eh, ese complejo del niño emperador, del niño que manda, es un error que se ha cometido en estos años, de que tenemos que darle todo a los niños. Este, eh, ¿Por qué? Porque papá y mamá no están ahí todo el tiempo. Entonces es que yo no estoy, entonces le das todo, le cumples todo, y eso es un error gravísimo, ¿verdad? Hay que saber decirle a los niños, no, esto no, no te conviene, Alvi, no. perdón, una cosita. Nada más que, por ejemplo, algunos, yo no padecí eso, pero algunos que fueron creados así como tú dices, con muchas restricciones, entonces ya no, o que les castigaron de una manera muy severa, ya no quieren castigar porque, como, o sea, se van al lado contrario. Y yo creo que no se trata de eso No. tampoco, ¿verdad? No, exacto. No se trata de eso. Y fíjate que, pues en mi caso y en el de mi esposo, los dos hijos mayores, los primeros, ¿verdad? Y a los dos nos criaron muy en el camino, digamos, de los valores morales. Aunque gracias a Dios, pues mi esposo venía de un hogar cristiano y estrictos en un montón de cosas, en las reglas, en cómo tratar al adulto, cómo ser educado. Si la gente mayor habla, ustedes en silencio. Y si usted quiere hablar, va a pedir permiso. O sea, esas cosas que cualquiera diría, ay, es que cómo lo trataron a uno, me traumaron. Yo no estoy tan traumada que digamos, ¿verdad? Gracias a Dios conocí al Señor en mi adolescencia y eso pues cambió mucho de mi vida también. Pero muchas de las cosas que yo aprendí, yo la pasé a mis hijas, por ejemplo. Yo decía, con una mirada basta, calladita en la iglesia, sentadita aquí. Y mis niñas, pues gracias a Dios, fueron buenas niñas, ¿verdad? Una esposa de un pastor me decía, ay, que tus niñas son tan maduras. No, le decía yo, si son niñas, ¿por qué se quedaban sentaditas con lo que yo tenía y ellas estaban ahí? Y los otros andaban dando vuelta en la iglesia, ¿verdad? Entonces, cosas. Entonces, ahora, pues con los nietos, yo dejo que mi hija lo haga. Mi hija es durita también, ¿verdad? Y los disciplina, les habla fuerte y le dice, no, esto no. ¿Verdad? Y gracias a Dios hasta ahorita ellos, cuando van con nosotros a la iglesia, se están calladitos y están escuchando, aunque no entiendan todo lo que está pasando ahí, ¿verdad? Porque todos nosotros en español y ellos están que nada, mucho, no mucho español,
pero ahí están. Entonces, uno tiene que poner, bueno, esto funcionó conmigo, esto ha funcionado con mis hijos, esto va a funcionar con mis nietos. Pero la mayoría de padres hoy en día se volvieron muy permisivos y porque es que yo también necesito, ¿verdad? Hacer esto y lo dejo ahí y no es eso. El Señor nos ha dado los hijos para que somos los administradores de nuestros hijos hasta que están bajo nuestro dominio, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tomar en cuenta muchas cosas, hermanas, y todavía es tiempo de ayudar, de hacer los cambios que se deban de hacer. Dejemos que nuestras nietas se vistan como niñas y cuando llegue el momento de vestirse diferente, pues que se vistan diferente, ¿verdad? Pero no quiera ponerle de una vez los taconcitos y esa ropa que de veras, como tú dices, es tan triste. Sigamos adelante y que nuestro Dios nos ayude en esta labor tan grande que todavía nos toca. Muchas gracias. ¿Algo más, mis hermanas? Si aquí tenemos mujeres con experiencia más que la mía, pero a veces no quieren, no nos quieren decir lo que les ha funcionado. Pero pues gracias a Dios. Sonia, no sé si es tu amiga Marta de Jax, ¿verdad? Que es una de las hermanas que estuvo contigo el fin de semana allá en Virginia. Fíjate que no me acuerdo, me Pero suena el nombre, pero te soy sincera, si le miro la carita, Ella es, disculpe, ¿sí? ella es de aquí de la capital, hermana fíjate. Marta, ella es. Gracias, pues Ujú. gracias hermana Betty, pues porque ya se fue. Ok, estaba yo, porque como he agregado varias y esta, ¿será que es una de ellas? Muy bien, gracias hermana Betty. La otra persona que yo quisiera saber quién es detrás de ahí es Eventos Nazaret. Qué bien que tenemos a alguien de Eventos Nazaret, que yo quisiera saber quién Es es. hermana Laurita. Ah, hermana Laurita, usted, ok, pero, ok, bye, ya, está bien, gracias. Gracias también por hacérmelo ver, perfecto. O sea que todo es Guatemala. Yo estaba pensando que este evento en Nazaret era de El Salvador y entonces ya le iba a preguntar a Chelita también, pero gracias. Ok, muy bien, hermana Laurita. Usted está ahí, excelente. Pues muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por este tiempo y vamos a terminar de orar. Y yo quisiera que orara pues mi hermana Laurita. Ella tuvo mucho que ver con muchísimos niños de hijos nuestros allá en Guatemala, aquí en Guatemala, y quisiera que usted orara por todavía las que están. O sea, aquí habemos abuelas, habemos tías, habemos gente que todavía está teniendo a cargo niños pequeños, adolescentes, que el Señor nos dé la sabiduría suficiente para seguir con lo que tengamos que seguir. Así que, por favor, Amén. ahorita. Amén. Gracias, hermano. Oremos, hermanas. Gracias, Padre Celestial, porque en tu misericordia, Señor, tú has permitido este día, esta hermosa mañana y escuchar, Señor, esta porción de tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor, porque ha sido un aliciente, un desafío, Señor, para continuar adelante y poder estar, Señor, así como María, la madre del Señor Jesús, guardando muchas cosas en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hemos visto tu palabra cumplirse en las nuevas generaciones, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado al conocerte de temprana edad y tener a los hijos, Señor, y que estos hijos han sido testigos fieles, Padre. Muchas gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos has permitido, Señor, de poder transmitir tu palabra, Señor, y ese cambio de vida, ese ejemplo de vida que hay que ser sobre la humanidad, Señor, y tener mujeres y varones de éxito, Señor, siendo hijos tuyos desde pequeñitos, Señor. Bendigo, Señor, a todas estas mujeres, Señor. Todas mis hermanas, Padre, que se han preocupado en transmitir tu palabra a estas generaciones, Señor. Gracias, Padre, porque ahora ellos son los padres, las madres y los padres de esta otra generación, Señor, de nietos, de bisnietos. Pero ellas, Padre, al tener esa experiencia con los hijos, van transmitiendo también tu palabra, el conocimiento. Danos sabiduría, Señor, de lo alto, y que podamos, Padre, transmitir
motivar a los padres de estos nuevos niños, Señor. Sabiduría para controlar la tecnología a una sabiduría sobrenatural, Señor, la sabiduría que viene de ti, ese conocimiento, Señor, que tú permites al ser humano, Padre. Muchas gracias. Y también nos has permitido a nosotras también, Padre, involucrarnos en esto, Señor. En poquísimo conocimiento, pero lo conocemos, Padre. En cambio, ellos ya van tan avanzados desde pequeñitos, Padre, en esta tecnología. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría para poder encauzarlos, encaminarlos, transmitirles con gracia, Padre, tu palabra, tu amor, el conocimiento que deben de tener, porque tenemos que llevarlos para allá contigo, Padre. Ayúdanos, Padre. En este momento yo te pido sabiduría, Señor, así como lo tenía María, la Madre de Cristo Jesús. Danos de esa sabiduría, Padre. Danos, Señor, por favor, para transmitir con gracia, Señor. Responder con gracia, con amabilidad, con respeto a estos pequeñitos de 2, 3 años y para adelante, Padre, hasta hombres mayores, mujeres de 40 y tantos, 50, Padre, que son nuestros hijos, Señor. Danos esa sabiduría, Padre. Gracias porque tu promesa es que si pedimos la sabiduría, tú nos vas a dar, Padre. Muchas gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el desafío que llevamos. Gracias, Padre. Bendice a la hermana, Señor, que nos ha explicado tu palabra. Gracias por este lunes, Señor, que podemos juntarnos para tener este devocional tan especial, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Bendice a hermana Alma, Señor, que está al frente de este ministerio, y cada una de mis hermanas, Padre, que está aún conectada. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Pues mis hermanas, que Dios me las bendiga. Compartan esta lección con otra gente. Yo más tarde voy a poner ya la grabación directamente. Compártanla. Tenemos que llegar a gente que está en ese momento de criando niños y quizás les está costando tanto. En los comentarios aquí en el Facebook de algunas de las hermanas, muy buenos, muy buenos. Si ustedes tienen tiempo de ir ahí y verlos, muy buenos. Así que muchas gracias. Los comentarios de nuestra hermana Maxi, de nuestra hermana Albita Rodas, de Caro Ríos, que está teniendo una niña ahorita de 12 años y tan chula que es. Y yo la última vez que vi la foto dije, ¿qué si yo acabo de ver esta niña tan chiquita? Yo ya la veo señorita lindísima. Pero ahí yo sé que Caro Ríos está haciendo muy buen trabajo con su hija. Pues ahí hay varias que comparten algunos de sus testimonios y gracias a Dios por eso. Así que a las del Zoom, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y a las de Facebook, gracias por estar con nosotras. Las esperamos el próximo lunes. El próximo lunes tenemos un tiempo muy especial. Vamos a celebrar el amor y vamos a tener una invitada especial también. Les anuncié la semana pasada, así que alístense, ¿verdad? Es el tiempo del amor, del cariño. Ya me mandaron un montón de cosas, de invitaciones de cenas de parejas y cosas que van a hacer la gente, pero vamos a aprender sobre un amor muy especial la próxima semana. Bendiciones para todas. Nos despedimos de las de Facebook. Que Dios las Gracias, hermano. cada una. Hermana, bendiciones. Ahí estamos para servirles.